Buenos días a todos. Bueno, como todos los años, lo primero agradecerle profundamente la compañía. Para nosotros, después del esfuerzo que desde el equipo se hace y del directorio de INALE y demás en esta actividad, la mayor recompensa es poderlos tener a ustedes aquí, que como se dijo en la inauguración, son la cadena, son participantes de la cadena y nosotros sentimos que esta actividad es para ustedes. Un poco está la agenda que tenemos para hoy, que está dividida básicamente en dos bloques. Voy a tratar de ir medio rápido porque si no Paula después me reta. El primer bloque con diferentes temáticas respecto a medio ambiente, transferencia, extensión y bueno, sistemas asociativos en Nueva Zelanda. Y un segundo bloque más de mirada de desafíos futuros que tenemos tanto a nivel de mercado, consumidores, industrias, como a nivel de la evolución de los sistemas productivos. Y bueno, ahí también tendremos disertantes bien destacados. Un poco para centrar las temáticas y el por qué en el Instituto pensamos en cada una de ellas, como todos los años lo hacemos. Recién se mencionó Día Mundial del Medio Ambiente. Revisando un poco de información cuando preparaba la charla, un estudio que se hizo en España en el 2017 que preguntaba el grado de interés de diferentes temáticas, marcaba que la preocupación por la ecología y medio ambiente ocupaba el tercer lugar después de avances médicos y temas políticos laborales. O sea, el 76% de las personas que eran consultadas en el 2017 decían que les importaba de manera fuerte el tema del medio ambiente. Lo interesante de esto es que está por encima de temas como avances científicos y tecnológicos o temas de cultura. Y además de que esta encuesta se había hecho en el 96 y en realidad el crecimiento de lo que la gente entiende por el cuidado del medio ambiente ha sido importante, o sea, de un 60% en el 96 a un 76% en el 2017 y creciendo. Pero en esa misma encuesta, además, y me parece que lo más importante, se les hacían ciertas afirmaciones a la gente y lo que salía de ahí es que el 65% de esas personas estaban de acuerdo con que los problemas medioambientales tenían un efecto directo en su vida diaria. O sea, el 65% ya piensa que el cuidado del medio ambiente afecta el diario vivir de cada uno. O sea, realmente hay una preocupación importante sobre esto. Desde el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y otros ministerios y además instituciones, se ha venido trabajando ya desde hace mucho tiempo en el tema de la gestión ambiental. Esto es uno de los mapas que le va a presentar Fernando García en su charla. Se ha trabajado mucho, se ha trabajado también, por lo menos desde INALE, en todo lo que es la gestión de efluentes, los sistemas, cómo manejarlos, cómo reaprovecharlos, cómo ir sobre eso de la economía circular que tanto se habla hoy. Y para eso en realidad fue que nos pareció interesante que la primera charla del foro fuera de Fernando García, que hoy es el director general de Recursos Naturales del Ministerio. Y bueno, ya todos lo conocemos, fue un decano de Facultad de Agronomía, una persona con mucho desarrollo en estas temáticas y nos parecía muy interesante que la primera charla fuera de él y nos diera una visión de estas temáticas que tenemos, las problemáticas, los desafíos y de alguna manera cómo vamos a encarar esto hacia el futuro con lo que ya estamos haciendo y con lo que tenemos que hacer. Para la segunda charla puse esta primera gráfica que habla de la evolución de la productividad en las últimas encuestas lecheras que se hicieron del 77 al 2007 de la DIEA y en el 2014 la que realizamos en INALE con apoyo de DIEA. Y uno ve que la evolución de la productividad en Uruguay ha incrementado de forma significativa, nadie lo puede negar. Pero algunos datos que salían de la encuesta lechera del 2014, cuando uno dividía todos los productores en quintiles, lo que se veía es que los productores más chicos, o sea, los que están en los primeros 2, 3 quintiles, tenían un mayor porcentaje de productores con baja productividad. Y si uno cruzaba además esos quintiles por la asistencia técnica continua, agronómica y veterinaria, veía que esos quintiles, que son los que tienen menores productividades, tienen un rezago importante en la asistencia técnica continua. En ese sentido nos pareció interesante, bueno, ya hay muchos trabajos que Ricardo mencionó, que se están haciendo desde el Instituto, en acuerdo con ministerios y demás, pero nos pareció interesante traer a Virginia Serra, que es una uruguaya que hace años se fue a vivir a Nueva Zelanda, que dirigió en realidad en su momento un equipo de transferencia, de connovación, de extensión, vamos a llamarle como querramos,
pero de trabajo con los productores. Y nos parece que las metodologías que tiene Nueva Zelanda, cómo encaran este problema y demás, la trayectoria que tienen de trabajo, es interesante para poner sobre la mesa en un contexto donde aparte Uruguay está haciendo cosas y está empezando a trabajar quizás más profundamente en esto, centralizado en lo que es el sistema de transferencia que el Ministerio está comenzando a implementar. Luego otra temática que nos parecía interesante, que es algo que se repite en la lechería desde hace mucho tiempo, bueno, esta pregunta de qué pasa con el relevo generacional. Cuando hablamos de la pérdida de productores, claramente hay un efecto de la situación de crisis, pero también hay una situación de qué pasa con lo atractivo del sector, con la gente que se queda, con ese relevo generacional que a veces con una población que está más envejecida, que no tiene a alguien que siga el negocio, que aparte en un momento de crisis es más difícil que las personas que están atrás se quieran quedar. Nos pareció interesante poner sobre la mesa una temática que en Nueva Zelanda es bastante común, que es el tema de otras estrategias asociativas, otras modalidades por las cuales la gente puede tener su tambo, gestionar su tambo. Y en esa lógica ya habíamos tenido el año pasado la presencia de aquí en Uruguay de Santiago Cobas, que es un uruguayo que hace años se fue a trabajar a los tambos en Nueva Zelanda, y hoy en día llegó a ser un contract milker, que es una de estas figuras, donde en realidad Santiago no es ni el dueño de la tierra, ni el dueño de las vacas, sino que tiene un contrato con una persona, que es el dueño de esa tierra y de esas vacas, con determinadas características, donde él tiene sus obligaciones y, por supuesto, también el dueño de la tierra y las vacas. Y nos parece interesante empezar a tener estas cosas. En Uruguay hay algunos casos de asociación de este tipo, pero quizás debamos trabajar para profundizar el marco en el cual se puedan desarrollar este tipo de asociaciones, y nos pareció que la charla de Santiago podía aportar en este sentido. Más sobre la tarde, y lo que hablaba de temas más de mercado, de desafíos futuros, de hacia dónde va la lechería, nos pareció interesante invitar a un amigo de Brasil que nos va a hablar un poco del corto plazo, que es un poco lo que a veces tenemos en algunas charlas acá en el Foro Vinale, que es qué pasa con la oferta, con la demanda, qué va a pasar en los próximos meses, qué podemos esperar de los precios y demás. Pero también le pedimos que nos hablara del mediano y largo plazo, que nos hablara de qué va a pasar en las diferentes regiones, qué rol va a tener Estados Unidos como exportador, que claramente viene creciendo en los últimos años, qué pasa con la Unión Europea después de la liberación de las cuotas, qué pasa con China como demandante, como decía el ministro. Bueno, diferentes cosas que nos parecen importantes, pero también qué pasa con el consumo. O sea, qué está pasando hoy con los demandantes, esto de qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, hacia dónde tenemos que ir. Algo que hemos hablado en muchas oportunidades con gente de la industria aquí en Uruguay. Y para eso invitamos a Marcelo Pereira de Carvalho, que bueno, es el dueño de AgriPoint, de Millpoint, que ustedes seguramente lo deben conocer, pero es una persona que tiene mucha experiencia en este tipo de trabajos, que tiene muchos contactos a nivel internacional que le permiten generar información en otras zonas, que quizás él vive en Brasil, pero he participado de algunos de sus foros y es muy interesante la información que manejan, y creemos que en esa lógica de una lechería que miremos sí el corto plazo, pero que también miremos qué está pasando con los grandes cambios, como se mencionaba también en la inauguración, nos parecía importante que él estuviera en esa primera charla de la tarde. Y para cerrar, esa es una gráfica que va a presentar David Becca, que como ustedes saben fue hace unos años CEO del New Zealand Farming System, que bueno, es un emprendimiento importante en la lechería nacional. Ese es el crecimiento de la producción en diferentes regiones del mundo. Y yo relacionaba esta gráfica, que es del proyecto Costos de Conaprole, que se la robé la gráfica en sí a Santiago Fariña de Liña, que es de alguna manera ese crecimiento que ahí vemos de varios países. Bueno, ¿cómo lo hicimos en los últimos tiempos? Y lo hicimos en base mucho al incremento de concentrado, quizás perdiendo algo el foco en el pasto, y por suerte hace unos años lo hemos recuperado en algunas de las líneas que se están trabajando en la investigación y de los mensajes que estamos dando. Y para eso nos parecía interesante, porque también tuvimos oportunidad de escucharlo, a David Becca, que el mensaje que él tiene, de alguna manera desde su visión, es interesante, como desafiante en lo que Uruguay tiene, hacia dónde tenemos que caminar para seguir siendo una lechería competitiva y en el contexto internacional. Y creemos que, bueno, que su charla nos puede dar, arrojar alguna información interesante, haciendo un link con la charla que no sé si se acuerdan el año pasado, que hicieron Chiribrosti y Farini aquí en el foro anterior, que hablaban de las líneas de investigación que se están hoy desarrollando en nuestro país, que entendemos que apuntan mucho a lo que Becca está planteando. Y como realidad al final del día me quería quedar con algún concepto y decir, bueno, pero ¿para qué sirven estas actividades en un momento de coyuntura bastante compleja?
de mirada un poquito quizás más en mediano y largo plazo. Y creo que lo resumía en una frase que encontré por ahí de Peter Drucker, que bueno, ustedes seguramente muchos lo deben conocer, que es uno de los cracks del management del siglo XX. Y me pareció que resume algo en cierta forma, algo de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Y él decía que la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Y yo creo que nosotros estamos generando información y haciendo estas cosas para la toma de esas decisiones actuales. Muchas gracias.